Ya aquí sí vamos a grabar y porque vamos a responder la pregunta del profe Álvaro. ¿Cuál es el objetivo de una tesis doctoral? Eso tiene dos grandes respuestas. Una primera, profe Nora también está grabando. Una primera respuesta tiene que ver con los objetivos implícitos en la investigación. ¿Cierto? Y una segunda respuesta tiene que ver con los objetivos generales de una investigación doctoral. Como lo dije hace un rato, el gran objetivo final de toda esta tesis es la formación del estudiante a nivel epistemológico y a nivel metodológico, es decir, que se convierta un experto tanto en la teoría como en la metodología que, que le va a permitir al estudiante doctoral luego asumir la postura crítica como investigador y como tutor de tesis doctorales. Ese es un gran objetivo general. Y los grandes objetivos específicos de una investigación doctoral dependen de cada universidad. Dependen del objeto de estudio, dependen de las normas institucionales, dependen de los saberes, creencias y aspiraciones del investigador y dependen de los saberes y creencias del tutor, porque todo esto marca estos grandes objetivos que se plantea la Universidad Pedagógica Libertador en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio para que los estudiantes elaboren su tesis doctoral. Es decir, se plantea generar aproximación teórica o fundamentos teóricos. Si uno es capaz de llegar a eso, lo puede hacer. Pero ya lo dije hace un momento, eso es un trabajo muy cuesta arriba. Eh, yo creo que les había compartido algunas cosas que yo me dediqué a leer y a leer tesis doctorales de la UPEL, que son aproximaciones teóricas o que son fundamentos teóricos, y no conseguí ninguna. Ninguna que tuviera fundamentos teóricos nuevos, creados por el estudiante, o aproximaciones teóricas. Lo que hay son contraste de teorías, lo que hay son, en aproximaciones normalmente aparece son bases conceptuales o conceptos, pero crear algo nuevo, generar algo nuevo a nivel de teoría, ya lo dije yo hace un momento, eso es un trabajo muy cuesta arriba, porque hay que empezar a producir. Yo ahorita tengo una teoría sobre lo que es la enseñanza integral en educación inclusiva, que está publicada en mi libro Enseñanza Inclusiva, pero estoy revisando, probando, mirando y todo aquello, porque yo sé que con el tiempo vamos a convertir eso en una gran teoría. Pero eso es una aproximación que está en un libro. Allí nunca dice aproximación teórica, pero ahí hay una aproximación. Es decir, generar una aproximación teórica nueva implica eh, las propias aspiraciones del investigador y qué conocimiento tiene uno para llegar a eso. Entonces, estos serían los grandes objetivos por los que pasa el Instituto de Mejoramiento Profesional. Hay otros, pero quizás los más importantes o los que más se han utilizado son esos. Explicar elementos teóricos, proponer. Hoy vamos a hablar solo. Ya hablamos de generar aproximaciones teóricas o fundamentos teóricos. Vamos a hablar de explicar elementos teóricos y proponer modelos teóricos o metodológicos hasta donde nos alcance el tiempo. Empezamos grabando a las 7:54 y tenemos 20 minutos para grabar. Entonces, profe Álvaro, que hizo la pregunta, allí tienen la respuesta. O sea, el gran objetivo de la investigación doctoral es que el estudiante se forme como investigador a nivel teórico en su tema de investigación y a nivel metodológico en el método que seleccione como investigador. Por un lado, y por otro lado, existen una serie de objetivos generales que son generalmente generar aproximaciones teóricas, explicar elementos, proponer modelos, diseñar programas, contrastar teorías, generar metodologías innovadoras, elaborar situaciones didácticas, proponer estrategias pedagógicas, generar metodologías, sistematizar experiencias, realizar valoración. Pero todos ellos están sustentados
en las referencias teóricas que el estudiante crea en el capítulo 2. O sea, este gran objetivo final está sustentado en eso. La gran diferencia es que si voy a generar una aproximación teórica o voy a generar fundamentos teóricos, los creo yo, los pongo yo a partir de todo el conocimiento del tema y eso es nuevo. Esto no va a estar sustentado en autores. Si lo sustento en autores es en el texto escrito, en momentos en que esa argumentación teórica cabe, pero eso lo crea el investigador. En cambio, de aquí para abajo, todo lo demás se sustenta, todos estos, o digamos, objetivos generales, se sustentan en el marco teórico que yo produzco como investigador y que está explicitado en el marco referencial o capítulo 2, como se denomina en la UP. Pero todo pasa por esto. ¿Cuáles son los saberes que tiene el investigador? ¿Cuáles son las creencias? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Y también los saberes y creencias del tutor, porque, ojo aquí, y eso lo tenemos en un conversatorio final, el papel del tutor. El tutor juega un espacio fundamental y un elemento fundamental en la formación de sus estudiantes de tutoría. Eh, yo tuve, gracias a Dios, una excelente tutora que me peleaba como niño chiquito, que me regañaba, en esa época no era que me revisaba ahí, sino me rompía las hojas y me decía, esto no sirve para nada, comienza esto de nuevo, aquí no hay nada. Pero gracias a esa manera de ella hacer, porque todo lo hacía de manera jocosa, me llevó a reflexionar y a pensar. Y les cuento además que antes de yo ir a mi sustentación de tesis doctoral, tuve 3 sustentaciones previas con mi tutora. 3. En la primera me dijo, a usted le falta mucho. En la segunda sustentación, que fue como 3 meses después, me dijo, ya le falta poco. Y en la tercera sustentación, que hice con ella, como 6 meses después, casi un año, me dijo, está listo, puede sustentar, porque usted no tiene problema de escritura, el texto escrito está bien, lo que me faltaba era saber que usted maneja el conocimiento del tópico del discurso, que es su tema doctoral. Está preparado. Y mis jurados fueron 2 profesoras de la Real Academia Española que vinieron de España a Venezuela, la tutora y 2 profesoras una profesora de la Universidad de los Andes y una profesora de la Universidad Pedagógica Libertador. Yo me gradué de doctor en lingüística con especialidad en texto escrito en la Universidad de los Andes, en convenio Universidad de los Andes Venezuela, Universidad de los Andes Colombia y una universidad española, la Universidad de Santiago de Compostela. Es decir, les cuento eso para que analice que ustedes están haciendo un doctorado que en este momento dependen mucho de ustedes y dependen de lo que yo pueda compartir de mi experiencia y mis creencias con ustedes. Y ustedes me ven, como me decía en estos días una profesora, yo soy así de tranquilo, a veces peleo, a veces grito, a veces, pero yo trato de darle al estudiante toda la posibilidad de que se exprese, de que diga, de que haga. Yo lo dejo que llegue hasta donde sea. Le reviso y le digo, esto me gusta, esto no me gusta, aquí hay que arreglar, aquí, pero los dejo que avancen hasta donde ustedes lleguen. Y hay momentos en que como tutor, si lo que no sirve, no sirve, no les puedo decir que eso sirve, porque sería llevarlos, como le dije a la profe Secundina, yo no puedo llevar a un estudiante a tirarlo por el barranco, porque yo sé hasta dónde el estudiante sabe y no sabe. Sí, no crean que uno como tutor es convidado de piedra. No, yo sé ya, por ejemplo, qué sabe la profe Miriam, qué sabe la profe Nora, qué sabe, porque uno en esas conversaciones cortas que tiene con ustedes, pues sabe cómo va el avance. Entonces, esa creencia del tutor, esa creencia del investigador priva en estos objetivos. Yo particularmente siempre se lo digo a ustedes, no me atrevería a generar una aproximación teórica o a generar fundamentos teóricos nuevos porque no me considero
con esa capacidad de hacerlo, porque además como dicen todos los investigadores expertos, como me decía mi querido profesor Tomás Jiménez Juliá, individuo número 5 de la Real Academia Española y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y mi profesor en el doctorado por el convenio, decía, de Aristóteles para acá, todo está dicho. No hay nada nuevo bajo el sol. Ya todo se dijo. Lo que podemos hacer es reconstruirlo, reconstruirlo y reconstruirlo. Pero conocimiento, hacer un conocimiento nuevo cuesta muchísimo, cuesta mucho. Ustedes no se imaginan cuánto le costó a Vygotsky, Piaget, a estos de los años, digamos, del siglo pasado, para construir teorías nuevas. Eso es un trabajo de, de, de machos, como diría mi papá. Bien, vamos a explicar un momentico y con esto creo que cerramos hoy lo que son explicar elementos teóricos, que es otro gran objetivo general de las investigaciones doctorales. Bien, vamos a abrir la pantalla. A mí me encanta cuando, no, este es modelos teóricos. Ahí eso lo vamos a hablar en la próxima sesión. Vamos a explicar lo que son elementos o aspectos teóricos. Fíjense, el término es explicar aspectos teóricos, o explicar elementos teóricos, o explicar teoría. Es decir, ya tengo las teorías, ahora con mi objeto de conocimiento, trato de explicar esas teorías adaptándolas a mi objeto de conocimiento. Ahorita hay una tesis que yo soy jurado, que su objetivo final es explicar teorías, explicar las teorías, su objetivo final. Entonces, explicar aspectos teóricos es el acto de construir a partir de datos. Lo que estoy leyendo está escrito en el libro del profesor Adrián, en el artículo del profesor Adrián Contreras, que lo tienen aquí abajo, ¿sí? Dice, es el acto de construir a partir de los datos o teorías que ya están elaboradas un esquema explicativo que de manera sistemática integre varios conceptos por medio de oraciones que indiquen relaciones. Por lo cual, el valor de los marcos teóricos es que pueden proveer conocimientos o perspectivas sobre un fenómeno al tiempo que ayudan a generar preguntas teóricas. Es decir, al poseer un cuerpo teórico ya hecho en el marco referencial, ¿sí?, ampliado, comprendido y reflexionado, entonces se pueden producir explicaciones teóricas a la luz de los resultados empíricos conseguidos en la práctica con esas teorías que ya tengo. ¿Qué es lo que hago? Contrasto las teorías, me las traigo y las explico. Hago una serie de explicación, puede ser categoría por categoría o puede ser eje temático por eje temático. No hay recetario, pero explicar elementos teóricos a nivel de la tesis doctoral puede ser un gran objetivo general, porque a fin de cuentas el estudiante doctoral tiene que formarse en las teorías o en el tema que sustenta su objeto de estudio. Entonces, cuando se plantea explicar elementos teóricos, se trabaja sobre lo existente en el marco referencial. Es decir, que las teorías base y los fundamentos teóricos sirven para la explicación como producto final. Obviamente no hay esquemas, pues es el aporte del investigador. Aquí, en ese gran capítulo 5, en ese gran producto final de una tesis doctoral, no hay un esquema. No hay un esquema. Eso lo produce el investigador. Donde sí hay esquemas es en los modelos. En los modelos hay esquemas porque hay mucho trabajo publicado. Pero aquí en explicar elementos teóricos también hay tesis que explican elementos, pero digamos que le queda ¿cómo lo diría? Queda como a juicio del investigador con el tutor. Cómo organizar ese gran capítulo explicando elementos teóricos. Se pueden contrastar las teorías, se pueden hacer explicaciones, pero ya las tengo. No voy a crear nada nuevo. Solo explicar lo que ya tengo a partir de lo conseguido en los hallazgos con la teoría. Es decir, volver a relacionar las teorías con los hallazgos, pero ya desde el punto de vista de lo que uno consigue en las entrevistas o en las observaciones o en el análisis documental, que son las tres
técnicas que se usan para los estudios cualitativos. ¿Preguntas aquí? ¿Comentarios aquí? ¿Ninguno tiene Mi explicar profe, elementos teóricos? mi profe, una cosita, entonces explicar elementos teóricos sería como más fácil que el diseño de los modelos que vamos a hacer nosotros, por ejemplo. Diga, en el producto final de la tesis doctoral no hay nada fácil, como facilísimo, como ísimo, ísimo no hay nada. Pero sí, digamos, explicar elementos teóricos digamos, ¿cómo para no utilizar la palabra fácil? Em, Menos complicado. O sea, tiene mayor libertad del investigador y el tutor para sí, Más continuar con el práctico. aquí con el hay, Es cuento. más esa es la práctico. palabra. Aquí hay Ajá. mucha libertad para que el investigador produzca, cree, traiga, organice, pero no se le está exigiendo que va a crear algo nuevo, no. Lo que va a crear nuevo es la explicación que va a hacer, que lo va a organizar como quiera, pero ahí tiene las teorías, ahí tiene los soportes en lo que se va a anclar, ahí tiene los datos conseguidos en lo hallazgo. Ahora explique uno los elementos teóricos que usted tiene consigue en esa tesis doctoral. Un gran elemento teórico, por ejemplo, a explicar en las tesis doctorales en el área de comprensión lectora es la construcción de significado. Eso es un gran elemento teórico a discutir y a explicar. ¿Sí? Que por cierto, por allí tenemos a la profe Ana Milena, que está estudiando la construcción del significado para la comprensión lectora. Las estrategias metacognitivas o las estrategias cognitivas es un gran elemento a explicar en una tesis doctoral sobre comprensión lectora, que creo que está por allí el profe Álvaro, que tiene ese trabajo. Entonces, Los hay, rizomas. Los rizomas trabaja él, ¿no? ¿ah? Los rizomas trabaja él, ¿no? Hay el profe Diego, que está trabajando con rizoma, tiene un gran elemento teórico. Es decir, para cerrar aquí, no van a crear, aquí el investigador no crea nada nuevo, sino construye a partir de las teorías y los datos que consigue, que ya tiene. Es fundamental para explicar elementos teóricos que tenga un marco teórico robusto, un marco teórico bien explicado, bien organizado para tener elementos que le permitan explicar esa teoría a partir de sus propios hallazgos. Bien. Gracias, profe. Si para cerrar, escuchando a la profe Miriam, esto pudiera hacerlo más fácil. Obviamente no es nada fácil, pero si uno entiende, yo por ejemplo ahorita soy capaz de sentarme y en un mes explicar elementos teóricos sobre la construcción del significado para la comprensión de la lectura, porque es un tema que manejo. Me puedo sentar y escribir elementos y explicar elementos teóricos sobre la planificación integral desde el modelo constructivista, porque ya conozco las teorías. Ahora, sentarme a crear una aproximación teórica o unos fundamentos teóricos nuevos, ahí sí no soy tan capaz, no me siento crear, porque yo le he dado vueltas desde la práctica. Recuerden que les he contado que yo fui maestro por varios años, rector de escuela, trabajé en primero, segundo y tercer grado en una investigación de 3 años con el mismo grupo de alumnos, además trabajaba en preescolar el proceso de escritura de los niños. O sea, y no he conseguido, he tenido la práctica y tengo la teoría y no he conseguido cómo crear esos elementos nuevos a nivel teórico. Porque es que no hay. Todo lo que me propongo y me pongo a buscarlo, ya alguien lo ha dicho previamente. Ya lo dijo Isabel Solé, ya lo dijo Fran Smith, ya lo dijo Kenneth Goodman, ya. Eso ya está casi todo dicho. Es muy difícil algo nuevo. Bien, ¿algún comentario? ¿Algún otro comentario aquí? Nos queda para la próxima sesión trabajar los modelos. Todo lo que es el modelo teórico, los modelos pedagógicos, los modelos didácticos, los modelos metodológicos, los constructos metodológicos, los constructos
pueden ser metodológicos, constructo es sinónimo de teoría, ya de teoría hablamos. Bueno, eso lo tenemos para la próxima sesión. Quiero ir a esta última lámina. Bueno, los estudiantes de tutoría 2, como diría mi profe Adrián Contreras, Misia Miriam, Misia Nora y Misia Yasmín, que son de tutoría Mises. 2, tienen la siguiente tarea. Van a seleccionar 3 tesis doctorales cuyo producto final es una aproximación teórica o fundamentos teóricos y dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la teoría emergente que se observa en cada tesis? Para ello elaboran la siguiente tabla. El título de la tesis, el objetivo general, la teoría base, las teorías bases solo nombrarlas, el método solo nombrarlo, si es fenomenología, si es etnografía o cuál es el método, y sobre todo, cuál es la teoría emergente que ustedes ven aquí. Si no ven teoría emergente, colocan no observamos teoría, se observa son teorías ya elaboradas y hacen una reflexión. Este trabajo lo van a hacer grupal, ¿sí? Es un trabajo colaborativo. Cada una selecciona una tesis y la colocan, y luego la otra, y luego la otra, y la reflexión la van a hacer entre las 3. Se reúnen, reflexionan sobre la tesis de cada una y escriben una reflexión general. Es decir, aquí va a haber una sola reflexión por las 3, una sola capacidad de trabajo colaborativo. Una sola para las 3. Una sola para las 3. ¿A qué llega Yamit? ¿A qué llega Miriam? ¿Y a qué llega Nora? Pero ¿a qué llegaron las 3 en cada una de las tesis que analizaron? ¿Listo? ¿Para cuándo, mi profe? Fecha, profe. No. Eso. Eso la hacen ustedes y ustedes la entregan. Tienen hasta diciembre para entregarla, porque tienen 2 grandes tareas ustedes. Es la elaboración de los instrumentos, que es su tarea, y esta tarea en particular que quiero que la haga va a tener un valor de 25% de la calificación final junto a la elaboración de los instrumentos que ya está caminando. Y a propósito de eso, entonces para todos, tutoría 2 y tutoría 3. Las tutorías individuales las solicita cada estudiante. Tutoría 3 no puedo tener trabajo grupal, sino esto, que es de información para todos. Entonces, tutoría 2 y tutoría 3, cuando cada uno de ustedes requiera la tutoría individual, la pide, la solicita. Ahorita los de tutoría 2 necesitan que conversemos cada uno sobre los instrumentos. Entonces, el lunes me envía cada uno cuando nos podemos reunir los de tutoría El 2. lunes. Tutoría 3 es la revisión de los capítulos de la tesis doctoral y cada uno va en su camino. El profe Álvaro que está por allí está súper adelantado. Yo creo que, profe Álvaro, deberíamos nosotros la próxima semana tener un trabajo individual para empezar a echarle cabeza al, al capítulo 5. ¿Cuál va a ser su producto final, le parece? Claro, doctor Pablo, con todo lo que usted está diciendo, la verdad que me deja un poco preocupado con ese tema de ese objetivo y la verdad que aquí, ahí sí como dice el dicho, no sé para dónde coja. Y yo creo que más que preocupado es que tenemos que reflexionar sobre lo que vamos a hacer a nivel de la tesis doctoral, a nivel de ese producto final, porque no podemos hacer algo que después no nos sirva y ojo con lo que voy a decir aquí. Ustedes tienen que convalidar el título aquí en el Ministerio de Educación. Y cambiaron la gente, ya no es la misma gente que está convalidando, ahorita hay gente nueva. Y Dios santo, no es fácil para convalidar el título con aproximaciones teóricas o con fundamentos teóricos que no son tales. Hay que saber qué se produce como producto final, ¿sí? Porque
decía mi tutora, Bueno, doctor Pablo, y en ese caso, ¿usted qué aconseja? que no hagan aproximaciones teóricas ni que hagan cosas que los comprometan a ustedes que no son capaces de hacer. Así de sencillo. ¿Por qué? Por eso, pero si no hacemos aproximaciones teóricas, ¿qué nos recomienda usted? Ya vamos para allá. Yo recomiendo todas las demás, menos aproximaciones teóricas o elaborar constructos o elaborar teoría o elaborar fundamentos. O sea, que yo vaya a crear algo nuevo, no recomiendo porque eso va a ser muy cuesta arriba. ¿Sí? Incluso acá se acaban de reprobar varias tesis que, o digamos dos, bueno, dos ya son varias, que tienen como producto final la aproximación teórica, pero no hay ni por ningún lado se ve la aproximación teórica, sino se ve son copias de teoría. Se mandó a reelaborar el capítulo final para que hagan un contraste de teorías o que hagan una análisis teórico final o no sé cómo, pero ir a más o menos este resumen que yo les tengo aquí, o sea, explicar los elementos teóricos. Porque si yo les digo, elaboren a genera una aproximación teórica, sí, pero ¿y cómo la van a generar? Si eso es algo nuevo. Nos quedan 10 minutos para terminar, entonces aquí sí voy a ir cerrando. Nosotros entonces, ustedes tienen esa tarea, seguimos en el conversatorio, pero ojo con lo que les quiero decir. El cronograma que les envié está para todos los sábados, 5 sábados a las 7 de la noche, ¿cierto? Ujú. Sí, A mí señor. me gustaría no dejar para tan llegar el otro sábado y el otro sábado y el otro sábado, sino si hay posibilidad de que ustedes puedan reunirnos, por ejemplo, martes, miércoles y jueves, 7 de la noche la próxima semana, a mí me parece mucho mejor Excelente. adelantar, Me porque gusta la idea. los estudiantes de tutoría 3 pues también tienen que avanzar rápidamente. Entonces, me gustaría, pero le pregunto al profe Álvaro, que es el que creo que tiene más problemas con la conexión entre semanas, si puede conectarse martes, miércoles y jueves 7 de la noche. Doctor Pablo, el tema es que como yo trabajo en zona rural y a donde yo estoy, la dificultad que se me presenta es cuando, sobre todo cuando es temporada lluviosa, pero desde que el día esté despejado yo podría conectarme. Ah, ok, ok. O sea, eso depende de cómo esté Del clima, del el clima. clima. Eso depende del clima. Bueno, pues esperemos que el clima esté bien miércoles, jueves, perdón, martes, miércoles y jueves, ¿le parece? Y trabajamos 7 de la noche. Por mí Sí, no hay problema. Estoy por de mí acuerdo. también, por Listo, mí el también, profe doctor Nora Pablo. no tiene problema porque está en Bogotá. El profe Diego está por allí. Y la profe Secundina, que también están invitados. El profe Luis no tiene problema porque está en Bucaramanga. No tengo problema. No tiene problema, ¿no, profe Diego? Para entonces, No, martes, señor. No, señor. miércoles y jueves, 7 de la noche. ¿Les parece? Continuamos Listo. entonces. Señor, Sí, Listo. Hoy oigo preguntas, continuamos el martes entonces. Martes 7 p.m. Profe, yo sí tengo una pregunta. Ajá. Eh, Profe, me dejó pensando lo de la tutoría individual que usted nos está diciendo, la programamos a partir del lunes para que usted nos pueda atender. Sí, el lunes programamos tutorías individuales. Quiero que sean ustedes los que me digan a qué horas, cuándo nos reunimos, siempre después de las 5 de la tarde, ¿no? 7, 6 de la tarde. ¿Listo? Pongan hora y día, una sola tutoría cada uno, por favor, y en esa tutoría ponemos la fecha siguiente. ¿Listo? Muchas gracias, sí, señor. Bien, entonces bueno, feliz noche para todos. Allí ahorita les comparto este material por los grupos porque no tenemos plataforma. ya, y la del SIC ya está activada. ¿Cómo? La plataforma del SIC ya está, Ya mi está profe. Sí, activada, sí, pero señor. igual eso ha sido problemático, eso no ha funcionado como yo quiero, como funciona la plataforma Open, no funciona esa. Eso es, a veces subo material allí, el próximo
El semestre pasado me pasó que subía material y después el estudiante no lo podía bajar, no tenía acceso, sobre todo con la profe Milena, eso fue terrible para que ella accesara. Entonces, mejor le comparto de una por los grupos Sí, o de manera individual a cada uno. ¿Listo? vale, vale, doctor. Bueno, Profe, muchísimas gracias. entonces, seguimos conversando. Se leen este Gracias, doctor material, Pablo. estudienlo, Muchas gracias. analícenlo y lo conversamos ya de nuevo el día martes. Feliz noche para todos. Vale, doctor. Gracias, profe. Gracias, Sí, compañeros. Gracias, Chao. compañeras, compañeros, chao. Ya no sacó. Hoy dijo. Hoy.